Dios les bendiga mucho. Le damos la bienvenida a todos a nuestro programa Teológicamente Hablando. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han compartido nuestro contenido, aquellas personas que le han dado me gusta, han comentado y también han participado de forma activa en cada uno de los capítulos que hemos hecho. Hoy continuamos con nuestra serie de apologética, ¿verdad? Con el tema cómo defender nuestra fe. Y tenemos al pastor Hansel Albuquerque aquí que nos va a hablar acerca de ese tema. Y es importante que nosotros sepamos que la apologética es la defensa racional de la fe y que a medida que ha pasado el tiempo han habido muchísimos argumentos acerca de la apologética, acerca de la defensa de la fe, de si Dios existe o no. Han habido argumentos históricos, han habido argumentos que tienen que ver con la razón, argumentos que tienen que ver con el cosmos, y vamos a hablar acerca de ellos el día de hoy. El pastor Albuquerque que nos va a hablar un poco acerca de eso. Y la primera pregunta que tenemos es ¿por qué debemos nosotros hacer apologética? ¿Por qué debemos hacer apologética? Dios bendiga a todos y gracias por estar con nosotros y acompañarnos una vez más. Realmente excelente pregunta que pudiéramos hacernos, porque pudiéramos pensar de que nosotros necesitamos el Evangelio como creyentes, como cristianos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que de alguna manera el texto sagrado, la epístola de Pedro, la epístola de Judas, nos instruye a que nosotros hagamos apologética, que defendamos nuestra fe. Y no solo esto, sino que también en varios pasajes de las Escrituras nosotros vemos a hombres como Pablo hacer apologética, tanto en Romanos capítulo 1, textos 23 en adelante, como en Hechos capítulo 16, allí donde él debate con el rey Agripa y Festo acerca de la existencia de Dios, la veracidad del ser de Dios de los cristianos. O sea que la Biblia misma nos indica, nos motiva y nos da ejemplos de apologética, de personas que hicieron apologética. En segundo lugar, creo que es necesario hacer apologética por el hecho de que de alguna razón el ser humano necesita cada día vivir con una conciencia clara de la existencia de Dios. Dios existe, Dios es real, y no solo que existe y es real, necesitamos tener una conciencia clara de que vivimos delante de ese Dios. En tercer lugar, pienso que es importante que nosotros hagamos apologética porque de alguna manera eso ayuda a otras personas. Pudiera poner el ejemplo de Lee Strauss. Lee Strauss, por ejemplo, es actualmente uno de los apologistas más respetados del mundo cristiano. Sin embargo, Lee Strauss fue un ateo. Un ateo. Y en su búsqueda de la no existencia de Dios, entonces se encontró con la existencia de Dios, con la convicción de que Dios existe y es real. Por ejemplo, otro ejemplo es Josh McDowell. Josh McDowell también es uno de los teólogos más respetados del mundo a la actualidad. Ha escrito numerosas obras apologéticas, las cuales han sido muy respetadas y de hecho de alguna manera elogiadas por grandes revistas internacionales y de ciencia también. Sin embargo, Josh McDowell era alguien que se describía a sí mismo como alguien que estaba resentido contra ese supuesto Dios que existía. Josh McDowell incluso fue violado por su propio padre y él creció con ese resentimiento y preguntándose dónde estaba Dios. Sin embargo, en su búsqueda de la demostración de la no existencia de Dios, entonces terminó en el cristianismo defendiendo la existencia de Dios pese a
la maldad del hombre, del ser humano. Y así nosotros continuamos. Rabbi Zacarías también, que también fue un ateo, terminó siendo cristiano y pues de alguna manera llevando este mensaje a cientos de miles de personas alrededor del mundo acerca de la existencia, la realidad de la existencia de Dios. Entonces, de alguna manera necesitamos hacer apologética porque vivimos en medio de un mundo que necesita vivir con la convicción y la conciencia de que Dios existe, de que Él es real, que es la norma moral y que en algún punto del camino estaremos delante de Él. Bien, entonces, a raíz de lo que usted dice, el día de hoy nosotros vamos a abordar 5 argumentos que demuestran la existencia de Dios. Pero yo tengo una pregunta. ¿No es suficiente la Biblia? Bueno, excelente pregunta, porque muchos de los que están viendo este contenido en este instante, en este mismo momento, muchos son cristianos y tienen una convicción clara en las Escrituras, han podido ver a Dios en las Escrituras. De hecho, la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por sentada la existencia de Dios, y los que de alguna manera somos cristianos, en las Escrituras nosotros hemos visto de manera clara ese Dios. La Biblia es coherente en el mensaje que da, que suministra. Sin embargo, nosotros debemos también ser conscientes de que hay personas en el mundo que no creen en la inspiración de las Escrituras, para que de alguna manera en las Escrituras podamos constatar la existencia de Dios. Y a la luz de esa realidad de que muchos no creen en las Escrituras como un libro inspirado por Dios y que revela de manera armónica la existencia de ese Dios, entonces a raíz de esto entonces llegan estos argumentos que de alguna manera pueden traer luz a esas personas y pueden hacerle ver la coherencia que hay en las Escrituras a la luz de estos mismos argumentos. Bueno, el primero de estos argumentos es el argumento cosmológico. Y yo me podría imaginar que si dice cosmológico, pues se refiere al cosmos. Pero ¿de qué trata este argumento? ¿Cómo puede decirme este argumento que realmente Dios existe? Bueno, el argumento cosmológico es un argumento tan antiguo como Tomás de Aquino y la Edad Media. Es un argumento muy antiguo. Sin embargo, luego de la teoría del Big Bang, el argumento cosmológico como que tomó nueva vida. Y digo esto porque la teoría del Big Bang habla de una materia que existe o que existió desde muchos años atrás, millones de años atrás. Esa materia de alguna manera experimentó una colisión, una explosión cósmica. Entonces, esa explosión cósmica dio paso a lo que nosotros conocemos hoy, pero de alguna manera dentro de un caos o no un orden como nosotros lo tenemos y lo conocemos hoy. Luego entonces, dentro de ese caos, la materia fue evolucionando y en esa evolución se fue dando el orden a la luz a raíz de la necesidad que se fue dando en el curso del tiempo y de la historia y del desarrollo de esta materia. Sin embargo, si nosotros creeríamos esta teoría del Big Bang, entonces no encontraríamos respuesta a muchas cosas. Respuestas como ¿por qué existo? En segundo lugar, tampoco responde a de dónde provino esa materia. Tampoco responde el hecho de que para que haya una colisión se necesita que haya un movimiento. Y si hay un movimiento se necesita que haya una energía. Si hay una energía, entonces se necesita alguien que provoque esa energía. Entonces, de alguna manera el Big Bang deja en el aire estas preguntas que son tan vitales y fundamentales. Entonces, no solamente esto, ¿cuándo comenzó esa materia? Alguien debió darle origen a la materia. Así es. Bueno, si decimos que la materia ha existido desde siempre, entonces pudiéramos pensar, ok, si la materia existe desde siempre,
Entonces, la siguiente pregunta sería entonces, si la materia es autoexistente, ella existe en sí mismo, entonces la materia como nosotros la conocemos hoy día y en el universo debería entonces seguir produciendo nuevos universos, nuevos planetas, porque tiene existencia en sí mismo. Entonces eso tampoco es coherente, no solo con la escritura, no es coherente con la ciencia. Entonces la teoría cosmológica o el argumento cosmológico, que es el primer argumento que nosotros abordamos en esta ocasión, es un argumento que habla precisamente acerca del orden que existe en el cosmos. En primer lugar, pensar en un cosmos, un universo que tiene un orden tan simétrico como el que nosotros conocemos hoy, es algo que la razón misma te dice, debe de existir alguien que haya dado orden y sentido a todo esto que existe. Y, por ejemplo, el doctor Tenn Kam recientemente publicó un libro, o una segunda edición de su libro, donde él expresa que se hizo 2 estudios en los Estados Unidos y un estudio en España que reveló que cerca del 80% de los ateos que hay en el mundo entienden que en su consciente interno que algo debió darle orden a todo lo que existe, pero que no creen que exista un Dios. Ahora, cuando se les pregunta, entonces, ¿quién crees que le haya dado orden a todo lo que exista? Ellos dicen un ser, pero no puede ser Dios. Bueno, entonces, sencillamente, pensemos que no es Dios, sino que pensemos que es alguien, como dice Éxodo, capítulo 3, 14, yo soy el que soy. O sea, yo tengo existencia en sí mismo, yo soy autoexistente. En primer lugar, pastor, ¿y por qué usted dice eso? ¿Por qué introduce la Biblia? Bueno, no estoy tratando de ser en este momento dogmático en cuanto a las escrituras, pero la Biblia nos habla de un Dios que tiene existencia en sí mismo. ¿En sí mismo? Ahora, la ciencia dice que para que pueda tener coherencia todo el cosmos como nosotros lo conocemos y la precisión del orden que existe, las estrellas que se mueven, incluso muchas de ellas a millones y millones de años luz en velocidad, ellas no chocan, no colisionan la una con la otra porque hay totalmente un orden simétrico en el universo que permite que haya todo este orden y coherencia. Pero no solamente esto, el Sol y la Luna, como tienen una distancia tan perfecta, tan simétrica, tan organizada y tan específica con relación a la distancia con la Tierra, que nos permite tener una temperatura en la que podemos sobrevivir aquí, y también con la Luna la gravedad necesaria para nosotros poder caminar, y no una gravedad que nos sea tan pobre que no podamos pisar la Tierra, pero tampoco una gravedad tan pesada que lastime nuestros pulmones al momento de respirar. O sea, todo lo que vemos es un orden específico, y aunque se ha intentado buscar vida en otros planetas y demás, que pudieran hasta encontrar tal vez esas vidas en otros planetas, sin embargo la ciencia ha congenuado en un solo asunto particular, de que se ha demostrado a lo largo de los años que la Tierra es el único planeta que es adecuadamente habitable para la vida humana. Entonces, de alguna manera, cuando tú ves todo esto, tú dices, wow, extraordinario, un orden, un esquema tan preciso y organizado, que esto indiscutiblemente te lleva a lo que continuamos con el tema del argumento cosmológico. Debe de haber existido alguien que haya existido desde siempre, que tenga su existencia en sí mismo, que no sea creado, que entonces dé paso o crea la materia. Y quisiera poner un ejemplo, una bola de billar. El Big Bang no ha sido validado realmente por ninguna revista seria de ciencia, porque el Big Bang nos explica la gran explosión cósmica y cómo toda la materia se distribuyó a lo largo de todo el universo.
Lo que el Big Bang no logra explicar es, en primer lugar, el orden. Y en segundo lugar, tampoco explica cómo o qué dio paso a esa materia, qué creó esa materia, qué originó esa materia. Porque otro argumento de la ciencia es que la materia no se crea por sí misma. Entonces, en razón de eso, el argumento cosmológico nos responde quién creó esa materia. Nos responde también quién organizó, orquestó, quién fue el arquitecto que le dio orden a todo el cosmos que existe, toda la materia que existe a lo largo de todo el universo. Entonces, el argumento cosmológico es un argumento que trae grandes respuestas coherentes, lógicas, racionales respecto a la existencia de ese Dios. Entonces, el argumento cosmológico entonces indiscutiblemente nos indica, nos apunta hacia una sola persona, y esa persona es Dios. Así es. Hay otro argumento, o sea, vamos a hablar de 5 argumentos. Otro de ellos hablaron de este argumento Blaise Pascal y Arquímedes. ¿De qué se trata este argumento? Sí, Blaise Pascal y Arquímedes plantearon el argumento de la apuesta. Bueno, el argumento de la apuesta ha sido un argumento muy, de alguna manera, debatido a lo largo del tiempo, porque muchos han planteado el hecho de que, wow, y si no es como tú planteas. Blaise Pascal y Arquímedes decían lo siguiente: pensemos en que Dios no existe. No existe. Y tú vives una vida moral correcta, de acuerdo a los parámetros que indica el Dios de la Escritura, y vives de esa forma. Y al final mueres, pero descubres que Dios no existe. Y que después de la muerte sencillamente hay una aniquilación, tú dejas de existir y jamás. No pasó nada. Entonces, Blaise Pascal dice, de lo único que tú te habrías perdido es de terminar borracho en una cuneta, en una acera. Muerto. De haber muerto en un estado de vejez lánguido por una deteriorada salud, por la forma en que vivimos en este mundo, haber ofendido a otros, que trae como respuesta que tú también seas ofendido. Entonces Blaise Pascal dijo, al final del camino, no vivir de acuerdo a los estándares de ese Dios, entonces al final del camino es algo que te dañará a ti mismo. Pero en segundo lugar, Blaise Pascal dice, pero piensa en que Dios sí existe. Y tú entonces en este mundo hayas vivido como a ti te dio la gana y no le hayas prestado atención al mensaje de ese Dios, al parámetro que ese Dios te estableció, y que entonces mueras y realmente ese Dios exista, y que del otro lado de la vida, una vez hayas muerto en esta vida, te encuentres entonces delante de ese Dios que te va a juzgar. Que te va a juzgar y te va a condenar por toda la eternidad. Y por todo lo que tú hiciste. Entonces Blaise Pascal dijo, dentro de ese argumento de la apuesta, yo prefiero vivir de acuerdo a las normas de ese Dios y poder vivir mi vida, porque al final la puedo disfrutar viviéndola como Él indica. No dañaré a otros y no me dañaré a mí mismo. Y al final del camino, entonces, cuando muera, si ese Dios existe, entonces yo seré recompensado. Y el apóstol Pablo hizo algo similar en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, donde él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de que nos tengan lástima, conmiseración. Nosotros somos dignos de que nos tengan pena si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, los dignos de conmiseración, de lástima y de pena serán ustedes. Entonces Blaise Pascal plantea algo similar a esto. Realmente estos argumentos nos demuestran que realmente Dios existe y nos permiten a nosotros defender nuestra fe sin muchas veces tener que utilizar la Biblia, porque era como usted decía al principio,
hay personas cristianas, creyentes que están escuchando ahora este programa y que ellos ya tienen la Biblia y pueden argumentar, ya ellos no necesitan creer más, ellos creen. Pero hay personas que no son creyentes, que necesitan que sin la Biblia nosotros podamos demostrarle que realmente Dios existe. Así es, así es. Tenemos otro argumento que es el argumento teleológico. ¿De qué trata este argumento? Bueno, el argumento teleológico es un poco similar al argumento cosmológico, pero tiene una distinción particular. El argumento teleológico es un argumento que plantea de que Dios, la ciencia expresa de que todo efecto necesita una causa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la ciencia dice que el universo no puede existir por la mera casualidad. De hecho, la casualidad como tal no existe. De repente tú vas con tu familia y decides ir al supermercado PriceMart, que está en la avenida Charles Sommer. Bueno, mi esposa y yo y mi familia, ese día se nos ocurrió a nosotros también ir al PriceMart de la Charles Sommer, de la avenida Charles Sommer. Sucede que nosotros nos encontramos allá a la misma hora. Nosotros entonces decimos, wow, qué casualidad. Casualidad es un término que nosotros utilizamos para expresar lo que nosotros desconocemos como causa de origen por la cual se dio. Exacto. Me explico. Ustedes fueron a hacer la compra ese domingo en horas de la mañana porque el servicio en su iglesia local era en horas de la tarde. Pues coincidió que el servicio de mi iglesia local ese día fue en horas de la mañana, pero se terminó más temprano de lo habitual y nosotros aprovechamos y fuimos a ese lugar. Todo eso tiene una respuesta. Lo que sucede es que como tú desconocías las razones por las que yo fui en la mañana y yo desconocía las razones por las cuales tú fuiste en la mañana, pues nosotros le llamamos a eso casualidad. Pero en realidad tiene una explicación lógica y coherente. Ahora, lo que el ateísmo plantea de que la explosión cósmica dio como un efecto de la casualidad, de que explotó o colisionó la materia, no tiene sentido. Sencillamente la casualidad es un término que está utilizando el ateísmo para poder explicar lo que ellos mismos no pudieran explicar de otra forma, porque la ciencia no ha podido explicar la razón o el hecho de la casualidad. Porque si algo es inaceptable en la ciencia es que tal cosa existe por la casualidad. No, debe de tener una causa. Una causa. Entonces, el argumento teleológico plantea de que en primer lugar esa causa debe de ser una causa existente desde siempre. En segundo lugar, una causa que no haya sido creado por alguien. Y en tercer lugar, una causa que sea inteligente para poder dar paso a todo lo que existe. Y en cuarto lugar, esa causa no puede ser comprendida completamente por lo creado. Porque si es comprendido completamente por lo creado, pues entonces está al mismo nivel que lo creado. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, y disculpando a los ateos que tal vez nos están viendo y no creen en la Biblia como la palabra real de Dios, cuando nosotros vamos a la Escritura, en la Biblia nosotros encontramos que esta describe a Dios como alguien autoexistente, no fue creado por nadie, sino que Él ha existido desde siempre. En segundo lugar, la Biblia describe a Dios como alguien que ha existido desde siempre. En tercer lugar, lo describe como alguien inteligente. Y en cuarto lugar, describe a Dios como la causa original de todas las cosas. Entonces, de alguna manera, en la Escritura nosotros encontramos esa coherencia de la que habla la ciencia que debe de haber para explicar la materia que nosotros hoy vemos y conocemos y aún el universo.
Bueno, y en este momento pasamos a nuestra recomendación literaria. El pastor nos va a recomendar un libro muy especial, como hemos estado haciendo en estos programas. Bueno, nuestra recomendación literaria de hoy para cada uno de nuestros, las personas que nos siguen y que de alguna manera son edificados a través de nuestros contenidos. Nuestra recomendación literaria de hoy es el libro Cómo defender su fe, escrito por el Dr. R.C. Sproul. R.C. Sproul en este libro presenta asuntos de razonamiento lógico, de sentido común, argumentos incluso filosóficos que de alguna manera responden la causa o la razón por la cual nosotros podemos asegurar que Dios existe, que Él es real y que es coherente su existencia. El libro Cómo defender su fe, escrito por R.C. Sproul y publicado por la editorial Portavoz. Es un libro que recomendamos ampliamente, una excelente literatura y íntegra. Bueno, pues para los que comenzaron a vernos en este momento, estamos hablando en esta serie de cómo defender tu fe, y el día de hoy hablamos sobre 5 argumentos que hablan acerca de la existencia de Dios. Y continuamos con el cuarto argumento, que es el argumento moral. ¿Cómo puede el argumento moral ayudarnos a nosotros a defender la existencia de Dios? ¿En qué sentido lo podemos ver? Bueno, el argumento moral, de manera personal, pienso que es uno de los argumentos más sólidos que demuestran la existencia de Dios. Y me explico en ese sentido. Volvamos atrás y pensemos en que el universo existe como una respuesta o la causa de una colisión que hubo, una explosión cósmica que hubo en el universo y dio paso a toda la materia que nosotros hoy conocemos y nosotros como existencia misma. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿por qué existimos y para qué existimos? Entonces esa pregunta no tendría respuesta. Porque nosotros existimos es a raíz de un pedazo de roca o de materia que hubo de alguna manera flotando en el espacio. Es como si no tuviéramos propósito. No tendríamos propósitos. Entonces, pero tampoco nosotros pudiéramos preguntar cómo debemos vivir. Bueno, no pudiéramos preguntarle a esa roca cómo debiéramos vivir. Entonces, sencillamente, nuestra existencia en este mundo no tendría ninguna respuesta ni ningún sentido. Pero el argumento moral y conocido, llamado por algunos el argumento psicológico, pudiéramos pensar en esa voz interna que hay en nuestro interior. Esa voz interna que nos instruye acerca de hacer lo correcto, lo que no nos dice lo que no es correcto, nos instruye a vivir correctamente, moralmente. Esa voz interna, la respuesta que tenemos a esto es que debe de existir alguien que haya colocado ese sentido de conciencia en nosotros, porque un pedazo de roca no pudo haberlo colocado allí. Y no pudiéramos decir tampoco que no podemos hacer tal o cual cosa porque ¿quién lo dice? Y que esa explosión de la materia, de la cual según muchos nosotros provenimos, es algo de alguna forma que no puede colocar un sentido de conciencia, de sensibilidad, de agente moral en nuestro interior. Eso no lo puede hacer. Sin embargo, si pensamos en un ser que haya existido desde siempre, inteligente, y que haya puesto esa conciencia moral en nosotros, en cada ser humano, pues eso sí tendría explicación, coherencia y algún tipo de sentido común y de lógica. Y este es el argumento moral. El argumento moral también nos da respuesta por qué existimos. Bueno, si existe un Dios, entonces ese Dios que es inteligente, pensante, me creó. Pero entonces, ¿para qué existo? Bueno, si miro a ese Dios del que habla la Escritura, que es un Dios misericordioso, amoroso, justo, santo, que es un Dios de paz, todos esos atributos que la Biblia describe en ese Dios
entonces me permite ver a mí algún tipo de estándar moral bajo el cual yo puedo y debo de vivir. Entonces, este argumento moral le da todo un sentido de respuesta a la vida a la luz de la existencia de ese Dios. Entonces, el argumento moral, por eso digo que es uno de los argumentos más sólidos que pudiéramos ver y pensar dentro del teísmo. Y no solamente eso, que nos da propósito. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? O sea, ¿para qué estoy? ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Nací por nacer. Sí. O sea, si hubiese sido todo esto producto de una roca, esa roca no me puede decir a mí con qué razón estoy yo aquí. Pierde sentido la vida humana. Eso es lo que sucede. El argumento moral es hermoso. El argumento moral de alguna manera nos dice que debemos vivir a la luz de ese ser, de ese Dios. Bien, pastor, un último argumento es el argumento histórico. A mí me llama mucho la atención porque en la mente de la gente, históricamente, siempre ha estado de que existe Dios, aunque no sea el que generalmente adoraban los antiguos. Ciertamente, aunque no podemos constatar el hecho de que el Dios de las Escrituras es el Dios que históricamente ha estado presente en la mente del ser humano, la realidad es que el ser humano de alguna manera siempre ha intuido la existencia de un ser soberano que está por encima de él y que de alguna manera es la razón o la explicación a la existencia de todo lo creado, de lo que vemos y conocemos. Sin embargo, cuando la historia o los historiadores se remontan a las épocas más antiguas, ellos pueden constatar o han podido constatar que el monoteísmo, la adoración a un solo Dios, es más antiguo que el politeísmo. Los primeros hombres de los cuales se tiene conciencia que adoraban a algún Dios o que tenían conciencia de algún Dios, eran de alguna manera hombres que adoraban a un solo Dios. Ellos de alguna manera intuían que existía un solo Dios que creó todas las cosas y que de alguna manera dio origen a todo lo creado y lo que conocemos dentro de la existencia. Entonces, en ese sentido, el ateísmo ha existido también a lo largo de mucho tiempo en la historia, y pese a que el ateísmo ha existido, se ha negado la existencia de Dios, y muchos pudieran decir aquí mientras ven este episodio, bueno, esos hombres antiguos creían en la existencia de Dios porque de alguna manera le inculcaban eso en la mente. Sin embargo, la realidad es que los historiadores constatan que en aquellos pueblos y naciones muy remotas, en los que de alguna manera no había algún manual religioso, sí existía, aún en la mente de esos hombres, que existía un ser superior a todos ellos. No solamente eso, cuando nosotros vamos a las Escrituras y bueno, estamos hablando de teología y apologética, hay que mencionar la palabra. Nosotros vemos que cuando Pablo llega a Grecia hay muchas a otros dioses, ¿verdad? Sí. Pero hay algo, ¿verdad? Hay como una estatua, ¿verdad? Al Dios no conocido. O sea, sí. Ellos creían que había un Dios que era superior, que ellos no lo conocían, y Pablo utilizó eso para poder llevarle el mensaje. Yo adoro a ese que ustedes no conocen. Bueno, el gnosticismo, que eso es una respuesta del gnosticismo. El gnosticismo dice que no existe Dios. Y si existe Dios, entonces ese Dios no lo podemos conocer. Bueno, la realidad es que Dios no lo podemos conocer completamente. Por eso cuando definimos teología, hablamos de un Dios que lo podemos conocer en la medida en que Él se ha autorrevelado. Se cuenta la anécdota de un niño que estaba a la orilla de la playa y estaba haciendo un agujero en la tierra, y Agustín de Hipona, que andaba buscando respuesta y no la encontraba acerca de la existencia de Dios y la respuesta a muchas preguntas que habían en su mente respecto a Dios.
Agustín de Hipona al pasar le dice al niño, oye, ¿qué haces? Y el niño dice, hago un agujero para entrar el mal en este agujero. Y Agustín de Hipona le dijo, no, hijo, es imposible. El agujero es muy angosto para poder entrar todo ese mal dentro de ese agujero. Y el niño le respondió, eso mismo intentas hacer tú con Dios. De alguna manera nosotros vamos a conocer a Dios, pero lo vamos a conocer es en la medida en que nuestras capacidades limitadas humanas nos permitan conocer de Él y en la medida y proporción en que Él nos ha permitido conocerle o nos ha dado a conocer de Él. Esa es la realidad. Sí mismo es. Bueno, ya llegamos al final. Yo espero que estos argumentos pues nos ayuden a poder defender nuestra fe y les esperamos en otra próxima entrega. Recuerde comentar, compartir, dar me gusta y recuerde también que compartir la palabra de Dios también con otros que no conocen acerca de Dios. Dios le bendiga mucho.